A ver, vale, bueno, sigo con el tema de la grabación. Les estaba diciendo que la guía del reglamento bueno, me pone una tabla con las distancias máximas para cada uno de los circuitos que puedo tener en la vivienda para que no tenga que estar haciendo los cálculos. Si soy un gandul y no quiero estar haciendo los cálculos, pues simplemente miro la tabla. ¿Qué es lo que pasa? Que como máximo está calculado para 6 milímetros cuadrados. Si tengo otro tipo de instalaciones o tengo otro tipo de conductores o de situaciones, otro tipo de coseno de phi y tal, tengo que hacer el cálculo yo. Y eso es lo que yo les estoy enseñando, ¿vale? Por eso, aunque esté esta tabla y ustedes simplemente tengan que mirar en la tabla si la distancia está dentro de estos parámetros, cumple o no cumple, pues quiero que lo calcule, ¿vale? Porque es posible que tenga que calcularlo para otros circuitos, cuando tenga que hacer el local de pública concurrencia o la instalación industrial, ya no son valores normalizados, ¿vale? Entonces, en ese caso, y a lo mejor no son instalaciones monofásicas, y esto está pensado para instalaciones monofásicas, pues tengo que hacer los cálculos, ¿vale? Vale, pues en este caso puede que tenga que utilizar vamos, que tengo que utilizar algún coeficiente o tengo que hacer los cálculos, ¿vale? Entonces, eso es todo. Realmente el apartado 6 es lo que hemos hecho hasta ahora. Lo hemos calculado para 10 amperios, que son 2300 vatios. Si ustedes lo calcularan para 5,87 amperios, tendrán que multiplicar 5,87 amperios por 230 vatios, pues no lo sé calcular de cabeza. Tendré, a ver, luego con la calculadora, 5, esta calculadora es un desastre. A ver, 5,87 por 230 me dará, bueno, eso, 1350 vatios. Lógicamente, para una potencia que es más pequeña, estoy bajando aquí, la caída de tensión será todavía menor, con lo que cumplirá aún más. Por eso les dije de hacerlo con la intensidad máxima del interruptor, del automático de cada circuito, ¿vale? Creo que está claro la forma de calcularlo, ¿vale? Simplemente tienen una fórmula, una expresión y despejan en este caso la caída de tensión. Y para cada caso verifican que la caída de tensión que les dé esté dentro de los rangos, ¿vale? Bueno, ¿qué puede pasar? Puede pasar que la distancia sea mayor, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí para el caso de la iluminación les comenté que el circuito C6 dista 38 metros desde el cuadro hasta el último punto de luz. Entonces ustedes cuando lo calculen, si ven esta tabla, se van a dar cuenta que para una instalación con un circuito C1 de 10 amperios, la distancia máxima son 27 metros. Entonces cuando lo calculen, no van a poder, les va a dar que la caída de tensión va a ser superior a los 6,9 voltios que tienen aquí, ¿vale? Entonces les va a obligar a utilizar una sección mayor. En ese caso, pues tendrán que calcularlo en vez de con un cable de 1,5, con un cable de 2,5. Tendrán que sustituir aquí donde viene 1,5, poner un cable de 2,5 y ver si la caída de tensión cumple. Si cumple, si está por debajo de 6,9 voltios con el cable de 2,5, entonces está bien. Ya saben ustedes que el circuito C2 el circuito C6, que es el otro que vamos a utilizar para la iluminación de la vivienda, no lo pueden hacer con 1,5, tienen que hacerlo con 2,5, porque está demasiado lejos el cuadro del último punto de luz, la caída de tensión es demasiado elevada y no va a cumplir, ¿vale? Entonces, bueno, es tan sencillo como eso. Para todos y cada uno de los circuitos tienen que calcular las caídas de tensión. En el punto 7, pasando al siguiente punto del ejercicio, les pido que comprueben la intensidad admisible de todos los circuitos. Esto lo tienen que hacer con la normativa vigente, ¿vale? Porque es posible que alguno tenga un reglamento viejo o que utilicen la guía del reglamento de baja tensión que está colgado en el ministerio que no tiene la UNE actualizada.
La norma actualizada para el cálculo de intensidades admisibles es la UNE-EN. Bueno, UNE-EN no es la UNE-HD. Eso está mal. Es la UNE-HD 60.364. ¿Vale? Entonces ahí aparece para los distintos métodos de instalación las intensidades admisibles. Lo vamos a hacer para que lo vean, ¿vale? Vale. Aquí podemos hacer dos cosas, lo que les comento. Una es partir de las intensidades calculadas. Para el circuito C1 habíamos calculado 5,87 amperios, o utilizar la intensidad del PIA, que son 10 amperios. Vale, yo lo voy a hacer para los dos casos y ustedes van a comprobar si está bien. Y bueno, lo tienen que hacer de esta manera, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues para los que tengan el reglamento de baja tensión que estamos utilizando en clase, aparece en la página 314. Tienen una tabla que está hecha a colores, está bien, y en esa tabla les aparece para cobre, ¿vale? Tienen en la página 314 lo tienen para instalaciones en cobre y en la página 315 en aluminio. Por eso la diferencia de colores de la tabla, ¿vale? Cobre y aluminio. Nosotros vamos a utilizar la de cobre porque es la instalación interior de la vivienda. Entonces tendrían que ir primero verificar cuál es el método de instalación. Si se fijan en los dibujitos que aparecen en la izquierda de la tabla, se aprecia más o menos fácilmente que el método de instalación nuestro es el método A1. ¿Vale? Tenemos una instalación empotrada con conductores unipolares. Aquí lo ven, aquí tienen los conductores chiquititos, conductores unipolares que están dentro de un tubo, que a su vez están dentro de la construcción, una instalación empotrada. Ok, y además también tienen que verificar cuál es el cable que estamos utilizando. Ya les he dicho que son cables de PVC y que tenemos dos conductores activos. Este sería el que tenemos que venir aquí, ¡pum! Y entonces, viendo el tipo de conductor y de montaje, bajamos y vemos que para cable de 1,5 tenemos una intensidad admisible de 13 amperios. Es así de fácil, ¿vale? Es ir a la tabla. Ustedes lo pueden hacer en el reglamento que tienen en papel, o los que no tengan el reglamento en papel van a la guía. Lo que pasa es que los que vayan a la guía se van a dar cuenta que no está hecho con la UNE que les estoy comentando, con la norma actual, sino con la norma antigua. En ese caso tendrán que buscar en internet las tablas con las normas actuales, con la UNE correcta, y hacerlo con la tabla con la norma correcta, ¿vale? No vale hacerlo con la norma antigua, no cumple, ¿vale? Si lo hacen para el caso del circuito C1, que es el que estoy haciendo yo, se van a dar cuenta que en vez de 13, que es el valor que aparece aquí, para el circuito C1 son 12,5 amperios. Tanto para 13 como para 12,5 cumpliría, ¿vale? Y esto es lógico, ¿no? Si el reglamento me dice que para el circuito C1 utilice como mínimo cable de 1,5, pues si pongo cable de 1,5 lo normal es que cumpla, ¿vale? Entonces, si yo utilizo cable de 1,5, está previsto que la intensidad máxima sea 10 amperios, porque es el PIA que estoy utilizando, que son 10 amperios, pues 10 amperios está por debajo de 12,5 amperios. Cumple el criterio de intensidad admisible. Si en vez de utilizar la intensidad del interruptor automático, utilizo la intensidad que había calculado antes, que era 5,87, aún cumpliría muchísimo más, ¿vale? Porque 5,87 está muy por debajo de 12,5 amperios, que es el máximo que aguanta el cable para ese método de instalación, ¿vale? Bueno, existen unas tablas que son coeficientes que se aplican si la temperatura ambiente no es de 40 grados, ¿vale? Porque estas tablas que tienen aquí están hechas para 40 grados centígrados. Si la temperatura del ambiente no fuera 40 grados, tendría que aplicar una corrección dependiendo de la temperatura. Y si en vez de utilizar un solo circuito por tubo, utilizara más circuitos, también tendría que aplicar un coeficiente. Yo lo he hecho aquí para que vean cómo se hace. En nuestro caso, la temperatura era de 40 grados y solo es un circuito, ¿vale? Porque es una vivienda. Pero si no fuera eso, vamos a poner el ejemplo de que esté a 60 grados la vivienda y que meta dos circuitos por el mismo tubo. En ese caso, la intensidad admisible será 12,5 amperios por 0,57 por 0,8 me da 5,7 amperios. Si mi intensidad
que tengo previsto meter por ahí son 10 amperios, está muy por encima de 5,7 amperios, entonces no puedo utilizar un cable de 1,5. Me voy a un cable de 2,5 y lo vuelvo a calcular. Vuelvo a ir a la tabla y vengo por aquí, pam, 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 y veo que la intensidad son 17,5 amperios. Yo he puesto 17 porque la norma 60.364 es 17 amperios, no 17,5. Hago otra vez los cálculos y me da 7,75 amperios. Sigue sin cumplir porque la temperatura es muy elevada. ¿Vale? Entonces lo calculo para el cable siguiente, que es el de 4 milímetros cuadrados, y me da 10,03 amperios. Entonces, si mi vivienda estuviera a 60 grados, que no es la temperatura normal de una vivienda, y meto dos circuitos por el mismo tubo, tendría que utilizar un cable de 4, ¿vale? Para que cumpla con el criterio de intensidad admisible. Si no hago nada de esto y hago lo normal, que es meter solo un circuito y tener una temperatura de utilización como máximo de 40 grados, porque es lo normal también en una vivienda, pues entonces me cumpliría el cable de 1,5. Y esto tienen que hacerlo, este cálculo que he hecho yo de intensidad admisible, tienen que hacerlo ustedes para todos y cada uno de los circuitos, ¿vale? Y luego por último, en el apartado número 8, tienen que hacer una tabla donde se resuma todos los cálculos que han hecho. Bueno, espero que esto se entienda, que espero haberlo explicado bien. Y si tienen alguna duda, ya saben, se ponen en contacto conmigo a través del correo electrónico o por EvaGD. Muchas gracias, hasta luego.